me encanta poder conectarnos precisamente en distintas partes del país. Yo estoy en Viña del Mar y bueno, estamos ahora más conectados que antes, pareciera ser un aspecto positivo de esta pandemia. Agradecer la invitación, como decía. Yo estuve preparando la información de la presentación. Bueno, conocí a mis otras compañeras hoy de charlistas y bueno, son muy expertas en la materia. Y me planteé cómo quería presentarles la información desde la mirada de la sociedad civil, ¿no? que era la invitación a la que nos habían hecho. Y traté de recordar de cuándo había sido la primera vez que yo me vinculaba con el tema de las pérdidas y desperdicios, y me acordé de esta persona que aparece en esta lámina que se llama Mike. Mike es el director ejecutivo de una organización que está basada en Washington, D.C., en Estados Unidos, que se llama DC Central Kitchen. Y bueno, en esos años yo vivía en Estados Unidos y trabajaba para otra ONG, otra organización de la sociedad civil, que preparábamos alimentación saludable para escuelas públicas. Y lo que Mike hacía era precisamente recoger alimentos que estaban aptos para el consumo humano, pero que no iban a ser utilizados durante la alimentación de los estudiantes, y nosotros se las proveíamos, les entregábamos la alimentación a esta organización y ellos con en estos grandes centros de cocina elaboraban nuevas preparaciones para comunidades vulnerables. Y bueno, es una organización maravillosa que ha crecido muchísimo y que todavía funciona, ¿no? Y en ese minuto hablábamos respecto a la cantidad de alimentos que se desperdiciaban en Estados Unidos en ese momento. Y no había mucha data, no había mucha información clara al respecto, pero Mike y la gente que trabajaba en la organización DC Central Kitchen tenían clarísimo de que había una cantidad muy importante de alimentos de muy buena calidad que iban a terminar siendo desperdiciados. Así que Mike fue la primera vez que yo escuché a alguien que, con la pasión que él me lo presentaba, me hacía ver esta problemática, ¿no? Hasta ese minuto yo no lo había tomado en consideración. Y desde entonces trabajamos juntos, y desde la organización para quienes yo trabajaba entonces, entregábamos la alimentación. Así que desde ahí, esto fue en el año 2011, como les contaba, han pasado ya varios años, yo regresé a Chile ya hace 6, 7 años, y nace una organización que es de la cual soy directora ejecutiva, que se llama Actuemos, que es una organización sin fines de lucro, que nuestro propósito es promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Hacemos una serie de acciones, hacemos estudios, realizamos proyectos de investigación e implementamos programas prácticos, y por eso nos llamamos Actuemos, porque de cierta forma sabíamos que había bastante información a disposición, pero habían pocas acciones que desde la sociedad civil se estaban realizando para poder impactar positivamente en los sistemas alimentarios. Cuando hablamos de alimentación sabemos que es bastante complejo el concepto, ¿no? Muchas veces se mira de esta mirada simplista de la comida que llega a nuestro plato, pero nos olvidamos de todo lo que ya Sara mencionó, es decir, involucra la forma en que producimos los alimentos, de dónde adquirimos los alimentos, la forma en que estos alimentos se transportan, bueno, cómo se comercializan y en definitiva cómo los consumimos. Así es que cuando nos definimos como organización y nos planteamos cuál era nuestra línea de acción, teníamos este amplio escenario de oportunidades. Aquí está la misma imagen que ya Sara nos mostró, a mí me gusta mucho porque es bastante práctica, es bella y es bastante fácil de comprender. Y aquí lo importante mencionar es que este sistema alimentario es sostenible en la medida que la economía, el aspecto social, ¿cierto?, y ambiental, trabajan en forma virtuosa y que permiten que las personas, en el fondo, puedan obtener alimentos de calidad, lo que en el fondo se traduce en la seguridad alimentaria, ¿cierto?, con pertinencia y con soberanía alimentaria también, no solo para nuestras generaciones, sino que también para las venideras. Esto toma mayor relevancia cuando nos planteamos sobre la situación, la crisis alimentaria que vive el mundo. Dentro del contexto del sistema alimentario debemos tener claro, estas cifras son previos a la pandemia, pero nos hace ver que la crisis alimentaria impacta en forma bastante fuerte a todos los países. En el mundo en general, 11 millones de personas murieron a causa de la malnutrición
a la vez que había casi 800 millones de personas que sufrían hambre. 2 millones de personas sufrían sobrepeso o obesidad, estamos hablando previo a la pandemia. Todas estas cifras se han modificado, ¿cierto?, a raíz de la situación alimentaria que nos impacta actualmente. Cuando miramos la región, sabíamos que había un número importante de personas, 187 millones de personas sufrían algún nivel de inseguridad alimentaria. Por cada persona que sufría hambre, 6 personas sufrían sobrepeso o obesidad. Hay mucho desconocimiento al respecto también, ¿cierto? A veces se piensa que la obesidad o el sobrepeso está asociado al exceso de alimentación y no precisamente la gente lo asocia a la mala calidad de la dieta que las personas estamos consumiendo. A veces no solamente exceso de abundancia, sino que es más bien carencia de variedad y de alimentos nutritivos. Y también una importante presencia de lo que se denomina la doble carga de la malnutrición, que tiene relación cuando dentro de un mismo grupo aparece sobrepeso, obesidad y desnutrición y hambre a la vez. Es decir, es muy difícil desde la mirada de las políticas públicas y de las acciones, ¿cierto?, de las organizaciones para poder abordarlo. Por otra parte, si nos vamos al caso de Chile, Chile sabemos que es el país más obeso de la OECD, estamos por sobre México y por sobre Estados Unidos. Así es que es un tema de bastante preocupación desde la mirada de la salud pública. Pero no solamente somos el país más obeso, sino que también en adultos, sino que también nuestros niños padecen sobrepeso o obesidad, un 52% según los últimos datos de Junaed. Y antes de la pandemia, sabíamos que 600.000 personas sufrían inseguridad alimentaria en nuestro país, muy grave, y cerca de 2,5 millones de personas sufrían algún grado de inseguridad alimentaria moderada. Es decir, que no tenían acceso regular a alimentos nutritivos y en cantidad adecuada. Es decir, que este modelo de sistema alimentario que veíamos, ¿cierto?, en esa gráfica, de cierta forma no está funcionando, ¿no? Tenemos un sector importante de la población que padece malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, y tenemos un importante porcentaje de la población que definitivamente no accede a alimentos. En Chile es paradojal, siendo que somos reconocidos como un país mundialmente productor, ¿no? Somos un país que produce y exporta alimentos de calidad, pero por alguna razón no toda la población accede a estos alimentos. Así es que desde esa perspectiva reflexionamos y pensamos, bueno, si el país produce un número importante de alimentos, suficiente para exportar, ¿cierto? ¿Qué pasa con toda la producción que queda para el consumo interno? Que sabemos que al parecer hubiese suficiente producción nacional para poder abastecer a la población. Los alimentos no están llegando a la mesa de las personas. Puede ser por varios motivos, ¿no? Sabemos que hay un problema de acceso, hay un problema económico, ¿cierto? Las personas no pueden acceder por costo a estos alimentos de calidad nutricional. Pero también por otra parte hay otros factores. Y ahí es cuando vuelvo y hablo desde Actuemos, el tema de la pérdida y los desperdicios de alimentos nos toca con especial sensibilidad, porque decimos, ok, nosotros queremos promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles, y vemos que existe esta que se podría interpretar como una falla del sistema, ¿cierto? La producción de desperdicio de alimentos que pudieran ser potencialmente para consumo humano. ¿Qué es lo que pasa? Y cómo pudiéramos entonces aportar a que esto se revierta, ¿no? Así que el desperdicio ocurre, bien lo dijo Sara, nos explicó muy bien, durante todos los procesos de producción, cultivo, procesado, distribución y consumo. Tanto los agricultores como las compañías, los restaurantes, los consumidores, todos de cierta forma tenemos responsabilidad y producimos de alguna forma pérdidas o desperdicios de alimentos, pero este volumen total llega a ser exorbitante, y ahí es cuando viene de nuevo la complejidad, y me vuelvo a acordar de Mike cuando hablábamos de este concepto ético, ¿cierto?, del permitir la pérdida y el desperdicio de alimentos. No solo tiene que ver con cuantificar los nutrientes que tú pierdes, si te lo miras desde la perspectiva de los alimentos. Bueno, yo soy nutricionista de formación y por supuesto digo, oye, mira la cantidad de nutrientes que perdemos cuando perdemos estos alimentos. Pero hay un componente ético que es fundamental y que la sociedad civil nos tenemos que hacer responsables de esto. Así que por eso es importante el rol que bueno, Pachamama Sostenible y otras organizaciones están trabajando activamente en esto. En todo el mundo se desperdiciaron 931 toneladas de alimentos en el año 2019, y el estudio que se llama Índice de Desperdicio de Alimentos
nos decía que el 17% de la producción total de los alimentos, total de mundial de alimentos, terminó en la basura, ¿cierto? Hablamos de nuevo de estas cifras que llegan a ser chocantes y exorbitantes. Estas cifras no son muy nuevas, son del año 2016, pero dicen que se desperdiciaban en América Latina 127 millones de toneladas de alimentos al año, los cuales serían capaces de satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas. Hay que saber, y bueno, después de toda la explicación que Sara nos ha dado, que suena un poco simplista, ¿cierto? Decir que reduzco pérdida y mejoro acceso o alimentación de la población, porque va un poco más allá de eso, ¿no? Pero sigue siendo interesante esta reflexión de saber de que desperdiciamos, pero a la vez tenemos personas que pudieran verse beneficiadas de la mejora o el de evitar, ¿cierto? Este desperdicio de alimentos. Y esta cifra a mí, yo siempre la uso porque yo creo que una de las que más me sorprende, que el 55% de las frutas y hortalizas se pierden o desperdician en América Latina. Este es un dato del año 2016 y al menos en Chile, por ejemplo, sobre todo este año que estamos, ¿cierto?, preocupados de poder mejorar el consumo de frutas y verduras en el Año Internacional de las Frutas y Verduras, es un dato que no podemos dejar de mirar. Entonces ya tenemos esta vinculación entre pérdida y desperdicio y la seguridad alimentaria. Ya Sara nos dijo muy bien que la pérdida y desperdicio entonces reducía la disponibilidad de alimentos de calidad a nivel mundial, pero también local. Las pérdidas y desperdicio de alimentos producen efectos que son negativos en el acceso de los alimentos para las personas que trabajan en las operaciones de cosecha y post-cosecha, enfrentan pérdidas económicas, ¿cierto? Y los consumidores, por nuestra parte, debido a la contribución de las pérdidas y desperdicios, la contracción del mercado, también vemos alzas en los precios y un impacto, entonces, a nivel económico. Y de nuevo empieza esta brecha del consumidor hacia el poder acceder a alimentación de calidad. Y un tercer efecto que podría ser visto a más largo plazo, también tiene relación con la seguridad alimentaria y tiene que decir con este uso no adecuado o sostenible de los recursos naturales en la producción de los alimentos, ¿cierto? Estamos siendo poco efectivos o poco eficaces al momento de producir los alimentos. Entonces, las pérdidas y desperdicios afectan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en las tres dimensiones, ¿cierto? Que decíamos, económica, social y ambiental, y producen u ocasionan pérdidas que son económicas, reducen el rendimiento de las inversiones, obstaculizan el desarrollo y dificultan el proceso social. Así es que para las organizaciones que trabajamos desde la sociedad civil no puede pasar esto por alto. Y por ello hay una serie de acciones que se ejecutan desde la sociedad civil, algunas las hacemos Actuemos, hay organizaciones que son muy activas en estos temas, ya Sara presentó una lámina donde parecían varias que están con locación Chile, pero en el mundo en general, yo les mencionaba DC Central Kitchen en Estados Unidos, en Europa son muy activos en estos temas, pero solo para dar algunos ejemplos de lo que Actuemos hace, nosotros trabajamos mucho en la promoción del consumo responsable de alimentos hacia los consumidores, realizamos educación en técnicas de consumo responsable, hacemos sensibilización a los tomadores de decisión, intentamos participar en la mayor cantidad de oportunidades posibles, poniendo sobre la mesa estas temáticas, y diseñamos acciones o apoyamos el diseño de acciones para la reducción de las pérdidas y desperdicio. Y aquí va a venir un ejemplo de algo que hemos estado haciendo apoyando a la Universidad de Santiago. Bueno, sin antes mencionar los bancos de alimentos, ¿no? que también es algo importante de mencionar. Los bancos de alimentos son entidades que son generalmente sin ánimo de lucro, que reciben y recogen alimentos y que los entregan a las personas que los necesitan. Con estos pasos generalmente estandarizados dentro de los bancos de alimentos, recogen los alimentos, los transportan y almacenan, los clasifican y luego los distribuyen a los destinatarios que los puedan recibir o que los requieran. Tomando estos conceptos de banco de alimentos, que como decía, hay acciones muy, muy exitosas que se realizan en Chile al respecto, la Universidad de Santiago, la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile nos invitó a Actuemos a apoyarles en el desarrollo de una serie de iniciativas de recuperación de alimentos en ferias libres. Y esa fue la actividad que hemos estado realizando. Bueno, todo se realizó antes de la pandemia, estamos un poco detenidos con ello.
pero quiero contarles un poco sobre los resultados y sobre qué tipo de acciones son las que se ejecutaron. La intención de esto entonces era recuperar alimentos dentro de las ferias libres que estuvieran destinadas a descarte y darles una vida útil que fuese en beneficio de poblaciones que estuviesen requeridas de alimentación, en específico ollas comunes. Así es como el objetivo de los microbancos, denominados microbancos de alimentos en ferias libres, fueron rescatar los alimentos destinados a descarte y educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de evitar y reducir el desperdicio de alimentos. La acción de rescatar y destinar es elaborada por los estudiantes de la Universidad de Santiago, dirigidas por la universidad, capacitados por los profesionales de nuestra organización, de técnicas culinarias, y bueno, en conjunto cumplir los roles de educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de estos temas. Como resultados importantes a destacar, en un año se recuperaron más de 900 kilos de alimentos, se capacitaron a cerca de 50 estudiantes de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, y se entregaron más de 500 raciones de alimentos a familias de bajos ingresos. Así es que, para cerrar y reflexionar, decir de que es factible desde la sociedad civil ejercer acciones que puedan revertir, ¿cierto?, las pérdidas y desperdicio de alimentos. Importante saber que nuestras acciones son también nuestro futuro y que la idea es que mientras más seamos quienes estamos sensibilizados con esta temática, más impacto podamos entonces ejercer en mejorar y convertir nuestro sistema alimentario en uno más justo y más sostenible. Ahí incorporé información de nuestra organización y mi email de contacto también, por si alguien tiene más interés en conocer detalles sobre las acciones que ejecutamos.